¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas a Entrevistas CNN. En esta oportunidad les quiero proponer un tema que tiene que ver con ciencia, con astronomía, con el potencial astronómico y de observación que tiene nuestro país. Y destacamos este titular: Chile, país de telescopios. Una pregunta, por ejemplo: ¿cuál es el origen de la observación astronómica? Lo vamos a conversar en los próximos minutos. Todo esto en el contexto de Puerto de Ideas, porque claramente la ciencia y la astronomía son parte de lo que se expone en una instancia de esas características. Y para profundizar estamos en contacto con Sergio Vázquez, él es astrónomo y uno de los expositores de Puerto de Ideas. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Hola, un saludo a todas y a todos. Muy contento de estar acá y muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo y por esta conversación. ¿Por qué Chile tiene tanto potencial cuando hablamos de observación astronómica? ¿Cuál es la característica que nos hace únicos respecto, por ejemplo, a otros territorios del planeta? Las características que tiene nuestro territorio son las que permiten que podamos tener uno de los mejores sitios para poder explorar el universo desde la Tierra. Todo se lo debemos a nuestra geografía, a características que todas y todos hemos de alguna forma experimentado. Me gusta a mí comentar que le debemos los grandes sitios de observación a nuestro mar, se lo debemos al océano. Ese mar frío que nos baña y que a veces nos hace temblar un poco en los meses de verano, Sí. ese mar frío es el responsable de generar el desierto donde se ubican los observatorios. Claro, y yo te quiero preguntar particularmente, ya que hablabas del desierto, ¿por qué el norte en específico reúne estas características? ¿No hay otro lugar en nuestro país que también tenga potencial? Eso por una parte. Y te agrego otra pregunta en virtud del tiempo. ¿Qué porcentaje de la observación astronómica a nivel mundial se lleva a cabo en Chile? Nosotros para poder explorar el cielo necesitamos cielos despejados y con una serie de características que las podemos reunir en 4 variables. Una de ellas, cielos despejados, que podamos observar el cielo nocturno, que ese cielo sea estable, o sea, que no titile, que no vibre lo que estamos observando sobre nuestras cabezas, que haya baja contaminación lumínica y que tengamos condiciones que permitan tener muy poca humedad. Esas son las 4 grandes cosas que tiene nuestro desierto. Tenemos otros lugares en Chile que podrían tener cielos despejados, pero no cumplen con alguna otra de las variables. Y esas son las 4 condiciones que el desierto de Atacama las cumple de forma ideal. Ahora, nosotros desde el desierto podemos explorar distintos tipos de fenómenos y eso lo hace también muy particular. Su altura, su sequedad es lo que lo hace particular. Olvidé la segunda pregunta, Sí, disculpa. no, ¿qué porcentaje de la observación mundial se lleva a cabo en Chile? Gracias a los distintos telescopios que tenemos ubicados en nuestro país, alcanzamos aproximadamente cerca del 40% del potencial de observación de la humanidad. Y en los próximos años podríamos superar un poco ese número, acercarnos a cerca del 50, incluso superarlo. Todo gracias a los grandes telescopios, a los gigantes que se están construyendo en este momento en el desierto de Atacama. Oye, eso es súper relevante, ya te lo voy a preguntar, pero cuando tú hablas de los próximos años, ¿hace referencia a Meta 2030? Exactamente. En una escala de tiempo que muchos de nosotros vamos a poder vivir, vamos a poder estar en una revolución Qué precisamente del modo en el cual interesante, estamos explorando el cielo desde la Tierra. qué interesante. Y cuando hablamos de los orígenes de la observación astronómica en Chile, ¿a qué año nos remontamos? Te agradezco mucho la pregunta porque eso es una de las partes centrales de lo que buscamos nosotros poder comunicar a la hora de hablar de Chile, país de telescopios. Sí, claro. Muchos de los centros están relacionados con lo que nosotros tenemos en mente como este desierto de Atacama, los observatorios que llegaron en 1960 a poblar la región de Coquimbo y a partir de eso crecer hacia los grandes observatorios que hoy, por ejemplo, se construyen en la región de Antofagasta. Pero si trazamos su origen, uno de los primeros centros de investigación están cerca del 1843, 49. Desde esa época podemos encontrar los primeros observatorios, instalaciones con instrumental dedicado a la observación del cielo. Ya, imagínate, o sea, nos tenemos que remontar al siglo XIX. ¿Qué año dijiste particularmente para que no se nos quede en el tintero? 1850 1843, 1843. 1849, 1850. Ya, claro, a mediados del siglo XIX. Y otra pregunta, porque siempre cuando hablamos del potencial astronómico, y es un tema que a mí particularmente me hace mucho sentido, y en otro espacio de nuestro canal, en CNN Tiempo, constantemente estamos conversando con representantes de la astronomía
a nivel nacional y por supuesto son destacados incluso a nivel internacional. Y siempre llegamos a la conclusión que la observación astronómica y el potencial que existe en nuestro país es una manera también de mostrarnos al mundo. Ese potencial del que yo te hacía referencia es una manera de exportar nuestra ciencia, es una manera también de incentivar a las nuevas generaciones a que vean en la astronomía un campo de acción para eventualmente dedicarse en un futuro o en un mediano plazo. ¿Qué grandes hallazgos, llevemos a la práctica este orgullo local que sentimos, qué grandes hallazgos, qué conocimiento que ha tenido impacto mundial se ha observado desde nuestro país? Yo voy a hacer solo un adelanto, porque el otro día estaba leyendo un artículo que nos hablaba que el Nobel de Física, si mal no recuerdo, del año 2020 o 2021, había extraído información de los observatorios del norte de Chile. Al poseer parte de los centros de investigación más importantes que tenemos para poder extraer información del universo, poder capturar la luz, muchas grandes investigaciones tienen su origen en el desierto de Chile. Solo por nombrar, y como tú bien decías, uno de ellos está relacionado con la obtención del Nobel, está asociado a la idea de que descubrimos que nuestro universo, aparte de expandirse, de crecer cada vez, lo hace de forma acelerada. Y eso se hizo gracias a datos observados desde Cerro Tololo, por ejemplo. Pero no es solo eso, hemos podido detectar algunos de los primeros, la primera fotografía de un planeta extrasolar, la fotografía directa, poder observar el pequeño planeta en torno a su estrella, se hizo de observatorios ubicados en la región de Antofagasta. O también la primera imagen del agujero negro, el detalle que pudimos obtener en esa imagen solo fue posible gracias a que dentro del conjunto de telescopios que formó parte de esa investigación estuvo presente ALMA. Los mayores descubrimientos se están haciendo hoy desde las instalaciones ubicadas en el Qué desierto. bien. Y eso, cuando pensemos en los nuevos observatorios, va a cambiar de forma radical, va a aumentar de Ya, forma increíble. y ahí me diste la bandeja para la siguiente pregunta a propósito de la construcción de un nuevo telescopio extra gigante, como se le conoce, bueno, tiene una sigla en inglés. ¿Qué se espera de ese nuevo proyecto? ¿Qué información vamos a poder extraer de ese telescopio extra grande? Para poder responderlo tenemos que primero poder Sí, entender dale. de por qué construimos telescopios tan grandes y eso está relacionado con que mientras más grande es el espejo, por ejemplo, porque estamos utilizando espejos para hacerlo ahora, eso está relacionado con cuánta luz podemos captar. Y mientras más luz podemos captar, podemos observar objetos más débiles y esos objetos también pueden ser más lejanos. Y por lo tanto, las grandes preguntas que están intentando ser respondidas a partir de estos nuevos telescopios que se están construyendo en la próxima nueva generación, Ya. intentan responder preguntas desde cómo se originó el universo, cómo fue que nacieron las primeras estrellas y las primeras galaxias, hasta si estamos solos en este mundo, si es que hay algún Podríamos otro llegar a ejemplo de responder vida en el eso. universo. Mira, Tenemos la posibilidad, de hecho uno de los objetivos que tienen los grandes telescopios es precisamente poder detectar las señales indirectas de vida, por ejemplo, presentes en un planeta que esté girando una estrella diferente al Sol. Todo eso hoy no lo podemos hacer con gran detalle porque nuestros telescopios tienen un límite para poder detectar luz. Con estos gigantes podremos alcanzar el límite que nos permita poder deducir o detectar la presencia, por ejemplo, de vida en otro planeta. mira, bueno, y a propósito de la exploración espacial, me imagino que viste con mucho orgullo lo que sucedió con Artemis 2. Sí, exactamente. Hoy estamos viviendo una revolución en el ámbito de la exploración del universo y el espacio. Somos la generación que está volviendo a vivir la llegada de la humanidad en términos presenciales a explorar objetos astronómicos diferentes a la Tierra, la Luna y posteriormente Marte. Pero también vamos a ser la generación que va a presenciar cambios revolucionarios como los que se vivieron hace más de 400 años cuando Galileo le apuntó a un pequeño objeto brillante con su pequeño telescopio y descubrió, por ejemplo, lunas girando en torno a Júpiter. Es Mira. tanto el cambio que va a generar estos grandes telescopios desde el suelo chileno que esperamos tener grandes cambios y somos nuevamente esa generación que los va a poder vivir. Sergio, y a propósito de la generación que lo va a poder vivir, ¿tú puedes decirnos antes de finalizar esta entrevista si nosotros vamos a ser esa generación que va a ver a humanos habitando Marte, por ejemplo, pensando en Marte como la siguiente etapa luego de la exploración de la Luna? La escala de tiempo que tiene el proyecto de llevar humanos a la Luna y a Marte es relativamente corta y por lo tanto quiero ser parte de esa generación que la va a poder vivir en los próximos años. Yo No, creo yo que también. en torno a los próximos 10 años, en los próximos 10 años, yo creo que nosotros
Vamos a estar viviendo ese momento en el cual vamos a recibir la información de que humanos han pisado la superficie de Marte y que van a iniciar con eso la exploración del sistema solar. Es altamente probable que eso ocurra dentro de una escala de tiempo no muy larga y por lo tanto prontamente tendremos noticias al respecto. Mira, qué buena cuña me tiraste, cuña, qué buena declaración para que se entienda, esos son los términos que usamos los periodistas, me imagino que los has escuchado en otra oportunidad. Para finalizar, Sergio, esta conversación te quiero hacer una pregunta que tiene que ver otra vez con la observación astronómica, con los telescopios, y es más bien una pregunta de reflexión a propósito de toda la discusión que se generó en la comunidad científica con este megaproyecto sobre hidrógeno verde que se buscó instalar en un momento en el norte de nuestro país, muy próximo a importantes observatorios. ¿Cómo asegurar que proyectos similares a ese no vuelvan a poner en riesgo la observación astronómica que se lleva a cabo en el norte de nuestro país? ¿A tu juicio crees que falta una legislación más robusta, por ejemplo, que proteja esos territorios? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo reflexionas el tema? Al comienzo de la entrevista hablamos de que un sitio de observación debe cumplir con 4 condiciones, muchas de ellas asociadas a su propio lugar, que el cielo sea despejado, que el cielo sea estable, todas esas condiciones geográficas Ujú. asociadas al lugar. Pero una de ellas depende profundamente de nosotros y es que podamos tener cielos oscuros que nos permitan observar las estrellas, en el caso de los telescopios que observan estrellas. ALMA, por si acaso, también observa de noche, perdón, de día. Sí, Dicho sí, sí. eso, para poder cuidar esos cielos, nosotros necesitamos poder tener efectivamente legislaciones y regulaciones que nos permitan poder proteger aquellos lugares en los cuales hoy sabemos que son los mejores sitios para poder ubicar e instalar instrumental dedicado a la observación del cielo. Proyectos como el que supimos que se iba a poder construir eventualmente cercano a Paranal, generaba un riesgo a mermar uno de los mejores sitios de muchos que tenemos en el mundo. En los cielos, los observatorios con cielos más oscuros Mm, están ubicados en Chile. El problema de la contaminación lumínica está presente en otros lados y en Chile lo teníamos relativamente controlado. Hoy tenemos regulaciones que definen, por ejemplo, el impacto de la contaminación lumínica bajo ciertas condiciones, pero necesitamos generar nuevos parámetros regulatorios que eviten de que esas mismas regulaciones de repente no puedan ser capaces de proteger sitios como el de Paranal u otros observatorios. perfecto. Chile es líder también en lo que es protección del cielo, pero eso no significa que no debamos mejorar nuestras herramientas. Eso es un poco lo que nos enseñó esta problemática, que lo que ya tenemos que mejorarlo para poder hacer convivir la exploración del cielo, la protección del cielo nocturno y el desarrollo de Chile, de la sociedad. Claro que sí. Hay un llamado también para las autoridades. Yo te quiero agradecer esta conversación, Sergio Vázquez, astrónomo y parte de los expositores de Puerto de Ideas, una actividad sumamente importante y que precisamente como lo hemos hablado en esta conversación, en esta entrevista, busca masificar también conocimiento, ciencia. Siempre cuando hablo de astronomía, a propósito también de Artemis, que estuvo muy presente en las noticias durante las últimas jornadas, me gusta relevar el mensaje que queda de todo esto a las nuevas generaciones. El hecho que en Artemis 2 haya habido una mujer es una señal para las niñas de que ser astronauta es un camino al que pueden acceder, que pueden seguir cuando inicien su formación profesional o cuando hablamos de observación astronómica. Esto está pasando en nuestro país y en los observatorios no solo hay astrónomos, hay muchas otras disciplinas también que trabajan y que generan una comunión de conocimiento en estos lugares tan importantes. Te agradezco, Sergio, otra vez la entrevista. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos estamos viendo. Que estés muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos encontramos más adelante, como siempre, en CNN Chile. Hasta la próxima.